Bien, a esta hora nos vamos a establecer un contacto informativo con Juan Pablo Palma desde la Galería de Arte Nacional. Adelante, Juan Pablo. Casi 50 años, como tú decías, estamos hablando de arqueología. La Feria del Libro de Caracas, para escuchar de inmediato al autor del libro, La conversación infinita, Ignacio Ramonet. Se pasa un tiempo extraordinario ordenándolas, corrigiéndolas, luego le añadimos todo un aparato de crítico, de notas para actualizarlas, también para orientar a los lectores, ¿verdad? Porque hay cosas que eran extremadamente importantes en la época y hoy no sabemos si la gente, si les dice algo. Por ejemplo, como está aquí Geraldina, publicamos las entrevistas con Leonardo Sciascia y evidentemente cuando publicamos las entrevistas con Sciascia, en el mundo entero se hablaba del caso Moro. No es tan frecuente que un primer ministro que es el jefe del Ejecutivo de una gran potencia como Italia, haya sido raptado por un grupo de acción militante y haya sido mantenido en detención durante varios meses y asesinado. ¿En cuántos países se ha asesinado de esta manera al primer ministro? Pero hoy, ¿quién se acuerda del caso Moro? ¿Quién se acuerda incluso de Leonardo Sciascia, un inmenso escritor? Pero por eso decía, teníamos que añadir un aparato crítico. Y cuando empezamos a hablar de este proyecto con Freddy, con Raúl Casal, Freddy y Raúl nos dijeron, no, hay un libro posible. Entonces, mi agradecimiento va ahí porque el estatuto del libro, digamos, es un estatuto superior al estatuto de una revista o de un periódico. Porque el libro como que fija, ¿verdad? El libro como que fija en la eternidad. La biblioteca borgesiana del tiempo infinito. Mientras que lo que se publica en la prensa está destinado a ser olvidado. Entonces, esta segunda vida, ¿verdad? No segundas voces, sino estas segundas vidas que le estamos entregando a estas entrevistas, pues te lo debemos a ti, te lo debemos a Cirema, que finalmente la publica, ¿verdad? Entonces, ante todo, mi agradecimiento. Y si quieres, la pregunta que hace Miguel Ángel, ¿en qué medida estas entrevistas se integran en las conversaciones que pudimos tener con Fidel y con Chávez, que fueron evidentemente de larga duración? Yo diría que estas conversaciones, la mayoría de ellas precedieron, ¿verdad?, las de Fidel y las de Chávez. En cierta medida esta es la escuela o el periodo de aprendizaje de conversaciones de larga duración. Por ejemplo, la entrevista con Borges, que es muy interesante, son 3 entrevistas hechas a lo largo de casi 3 años y por consiguiente aquí están fusionadas en una sola, ¿verdad? Pero lo explico en la introducción. Entonces, eso es lo que luego pude hacer con Fidel durante 5 años, estar conversando con él. Con Chávez fue una conversación de 3 años, ¿verdad? Y mantener esta idea de que se puede conversar, interrumpir una conversación durante 2 o 3 meses y reiniciarla, como tú decías, decíamos ayer, ¿no? Como Fray Luis de León. Bueno, pues retomamos donde lo hemos dejado y seguimos. Entonces, sí, estas conversaciones con gente como Borges, como García Márquez, por ejemplo, las entrevistas con García Márquez, aquí son también varias que están fusionadas, son 2 largas entrevistas con García Márquez, tienen un interés particular porque evidentemente todo el mundo conoce a García Márquez sobre todo como novelista, pero era un gran periodista. Era un tremendo periodista. En mi opinión, era mejor periodista que novelista. Mucho mejor. Los reportajes de García Márquez son mucho mejores que algunas de sus novelas. Era un extraordinario
periodista, y también fue durante mucho tiempo un gran militante, muy comprometido. Siempre lo fue, pero en una época él era un militante comprometido público. O sea, no dudaba en tomar la palabra para defender a Cuba, para defender la causa del progreso, la causa de la revolución. Estas entrevistas de García Márquez aquí son las últimas que él hace de militante público, defendiendo efectivamente a Cuba y defendiendo a Vietnam, porque él estaba regresando de Vietnam. Y había toda una campaña anti-Vietnam por los Boat People, porque habían salido muchos refugiados de Vietnam y se decía, Vietnam ganó la guerra, pero ahora está estableciendo una dictadura estalinista. Y en las entrevistas, él, que regresa de Vietnam, trata de desmentir eso. Y también está hablando de los presos políticos en Cuba. En particular cuenta cómo él interviene para que liberen a un preso que había cometido un atentado con sus buenas relaciones con Fidel. Y no voy a desflorar, pero es muy interesante cómo García Márquez revela la manera en que él se interesa por un preso político que reaccionario, obviamente, alguien que atenta contra la revolución, que ha cometido atentados, pero cómo defiende lo que llamamos los derechos humanos y sobre todo que este detenido ya ha cumplido su pena y entonces él plantea la necesidad de que salga de la cárcel y lo obtiene, ¿verdad? Lo que quiero decir es que ese aspecto militante de García Márquez, no hablamos de literatura en estas entrevistas, este aspecto militante, él deja con esta entrevista para de ser este militante. Recordemos, estas entrevistas se hacen en 1900... estas entrevistas se hacen en 1980 más o menos, final de los años 70, principio del 80, pero antes del 82. ¿Y qué importancia tiene el año 82 para García Márquez? Es el año en el que atribuyen el Nobel de Literatura. Entonces él, efectivamente por prudencia, un año antes, 2 años antes del Nobel, deja de tener ese militantismo, porque le habían dicho, si sigue usted militando de esa manera y de izquierda, no va a recibir el premio Nobel. Como también amenazaban de esa manera a Saramago durante mucho tiempo. Y lo que es interesante también es que él había prometido a partir de 1973 que no volvería a publicar novelas. Entonces se encontraba García Márquez en una situación en el que por una parte no podía publicar novelas y dejaba de ser militante también público, defender en la prensa, en conferencias, las causas por las que defendía. Entonces el interés está en escuchar este último Gabo militante, porque nunca más lo fue después de que tuvo el premio Nobel. Es el interés de esta entrevista. Ahora, Ignacio, aunque son entrevistas que están hechas de manera dispersa, no fueron pensadas para un libro, no fueron pensadas para compilarlas siquiera, está muy claro acá, tú como autor de las entrevistas, que tu bitácora es muy, muy clara. Construir un semblante intelectual del siglo XX. Y, por tanto, los fenómenos que afectaban al siglo XX están allí en tus preguntas, como por ejemplo el poder de los medios de comunicación y la aproximación a una sociedad de posverdad. Todavía no hablamos de posverdad, pero acá están los conceptos y las reflexiones que nos dibujan un mundo donde los medios de comunicación no son el quinto poder, sino que son el poder mismo, o están tan arraigados al poder que no se le puede separar ni del poder económico, ni del poder político, ni del poder militar. Pero también está tu interés de hilar, junto con estos fenómenos cambiantes de los medios de comunicación, el papel del intelectual, el papel del escritor, el papel del artista, el papel del cineasta, el papel del pensador en un siglo que está absolutamente comprometido. Y todo ello sin perder
la atención de una estética, de preguntar y de explorar por la estética que podría estar signando al siglo XX. A mí me llama mucho la atención cómo tú abordas la entrevista con Borges, porque el abordaje que haces con Borges, un Borges que es muy irónico, que es efectivamente de los más grandes escritores latinoamericanos, sin lugar a dudas, pero que también dejó en la prensa muchos malos sabores por gestos que él tenía, a veces por ironía, a veces por provocación, y que lo fueron estigmatizando, ¿no?, como el gran reaccionario, como el gran hombre de la antiizquierda, o como el gran modelo que estaba allí para solamente hacer literatura y para legitimar las cosas terribles que pasaban también en América Latina con las dictaduras. Borges te dice a ti, bueno, que él ha dado muchas entrevistas y que está un poco cansado del papel del periodista juez, pero Borges, ese Borges de ese momento dice, pero siento que este no va a ser el caso, siento que estoy en una situación diferente, me equivoco, y ustedes empiezan a hilar la entrevista con Borges de una manera magistral que no deja de tocar los puntos álgidos como su antiperonismo radical o incluso su proximidad con un Videla o su pensamiento profundamente en lo político reaccionario, sin que ese Borges eclipse el Borges genial, el Borges de la poética, el Borges filósofo que aparece acá, pensando la muerte, pensando el tiempo, pensando además la literatura universal. A mí me gustaría mucho saber cuál era tu situación cuando te ibas a enfrentar a Borges, si estabas prejuiciado o si al contrario estabas, digamos, hipnotizado por la gran figura, y cuál era el propósito de esas 3 entrevistas con Borges. Las entrevistas con Borges, primero las hice con mi gran amigo Ramón Chao, un gran escritor, un gran periodista, un periodista además que era director de Radio Francia Internacional, y como director de Radio Francia Internacional él acogió a muchos exiliados latinoamericanos y podemos decir, lo sé muy bien, gracias al hecho de que él les propuso trabajo como periodistas en Radio Francia Internacional, pudieron vivir. Estamos hablando nada menos que de Vargas Llosa o del Gabo. Ramón era muy amigo de García Márquez, yo también después, pero quien me lo presentó fue Ramón. El padre de Manu Chao, absolutamente. Sí, quizá ustedes conocen más a Manu Chao, ¿verdad? Pero el padre de Manu Chao es un inmenso escritor, autor de muchas novelas de gran calidad, un militante muy defensor de la América Latina progresista, muy amigo de Cuba, obviamente, donde estuvo mucho tiempo, y también muy culto, obviamente. Entonces, y por eso al principio yo el libro está dedicado a Ramón Chao, porque el libro tiene 10 entrevistas y debe haber por lo menos 4 o 5, son entrevistas que hicimos juntos, porque en la época nosotros trabajábamos por voluntad, porque cada uno de nosotros tenía su actividad, pero en España había una revista en ese momento, un semanario progresista, estamos en los años poco antes de que muera Franco, ahora vamos a celebrar dentro de unos días el 50 aniversario de la muerte de Franco. Franco muere, si no me equivoco, el 20 de noviembre de 1975. Estamos a unos días de celebrar aquella muerte, que fue una liberación para toda nuestra generación y para las generaciones de todos los españoles de progreso. Pero esta idea es que Ramón, estábamos en España, Ramón en particular tenía muy buenas relaciones con una revista que se llamaba Triunfo, y en la que yo escribía y Ramón también escribía, y que dirigía un amigo nuestro que yo conocí muy bien también en Marruecos, que era Eduardo Haro, también un gran periodista. Entonces, estas entrevistas las hacíamos para Triunfo, ¿no? Para Triunfo. Entonces, por eso no podían ser muy largas tampoco. Se quedaba mucha cosa en el tintero que pudimos sacar después. Pero
cuando fuimos a ver a Borges, íbamos, te puedo decir la respuesta, íbamos, como tú dices, hipnotizados por la admiración de su obra, y en particular de su obra literaria. Ramón también por su poesía, yo no, porque no conocía bien la poesía de Borges. Y claro, en cuanto al militante político, como tú ves, esos temas se abordan, pero lejos ya en la entrevista. Cuando ya el lector de la entrevista está, es lo que queremos nosotros, ya pleno de admiración por esa especie de montaña de erudición que era Borges. Nosotros, yo no me voy, desgraciadamente no hay fotos en el libro, pero como lo cuento en la introducción, la segunda entrevista que le hicimos en ese hotel que se llama Hotel, sin adjetivos, sin calificativos, que es el hotel donde murió Oscar Wilde, en el barrio latino, cerca de la Plaza San Michel. Allí nosotros fuimos a hacerle una entrevista y él había tenido un percance en el tobillo y no se podía mover y estaba acostado. Y entonces estaba acostado y María Kodama, él vivía en ese momento, se acababa de casar con María Kodama, que era su secretaria. Y María Kodama nos recibió y se fue de compras por París. Y nos quedamos toda una tarde con Borges hablando, pero también como enfermeros de Borges. Porque había que darle de beber, había que acompañarlo al baño, y él acostado allí. Entonces nosotros toda la tarde de guardianes de Borges. Y en un momento abordamos un tema que es muy interesante, porque en la vida de Borges es el tema, él en un momento, cuando era adolescente, se da un golpe en la cabeza y pierde la memoria. Habla de eso en la entrevista, pierde la memoria. Pierde la memoria y piensa que nunca más va a poder concentrarse para leer. En realidad eso le ocurre la víspera de Navidad. Él recibe el libro de la jungla de Kipling, que admiraba enormemente, y le había pedido una edición en inglés y la librería le anuncia que lo tiene. Y él va a buscar el libro y regresa a su casa y sube las escaleras rápidamente en la escalera. Esas escaleras, como muchos edificios, las escaleras tienen ventanas para airear, ¿verdad? Para airear e iluminar. Y entonces una de esas ventanas está abierta. Y él sube corriendo sin ver. Y se clava la punta de la ventana en la cabeza, ¿verdad? Ahí durante varias semanas él pierde toda noción del tiempo, de la memoria, y cuando la recobra se pone a escribir, primera vez que escribe. Pero lo que él nos dice en ese momento es: yo me hice aquí una herida y aún la tengo, y tenía algo así como media bola de ping-pong. Aquí, un bollo, aquí, un bollito aquí. Y la foto que tenemos, porque fuimos con un fotógrafo, es que Ramón y yo estamos tocándole, él acostado en la cama y nosotros tocándole esa heridita ahí. Digo, para el tipo de familiaridad que tuvimos con él antes de abordar esos temas. Y cuando abordamos esos temas, él ya estaba como avergonzado de ser de derechas. Estaba avergonzado, entonces él dice: no, pero yo, no sé si la leíste, él dice: pero yo hasta incluso tenía admiración por la Unión Soviética y escribí, nadie lo sabe, escribí unos poemas que se llaman poemas rojos en homenaje a la Revolución Soviética, y efectivamente eso no lo sabe nadie. Eso fue cuando nosotros lo publicamos. Esta entrevista, una parte de ella está en la introducción a las obras completas de Borges de la Pléiade, que es lo más grande que se ha publicado sobre él. Porque esta entrevista es una entrevista muy canónica, ¿verdad? Y luego, también cuando habla de sí, porque claro, Videla, bueno, el antiperonismo se lo pudimos curar, porque eso no se le puede curar, él era antiperonista radical. Pero también estuvo con Pinochet, aceptó una cena con Pinochet, nosotros se lo reprochamos. Pero luego dice que ayudó a liberar a gente porque estaba del lado de las madres de la Plaza de Mayo. O sea que era más compleja la situación política en él, ¿no? Claro, evidente. De hecho, él ahí dice que
él ha dicho muchas tonterías o que... Dice, la gente me toma a mí, pero yo no soy político. Y tiene razón, claro. tiene razón. Aunque le interesaba la política, decía, no soy político. Pero bueno, cuando uno ve la entrevista, cuando Borges habla de la literatura inglesa o cuando habla de la poesía española o de la poesía escandinava, eso sí que tiene valor, porque sabe de lo que habla. Cuando habla de política no sabe de lo que habla. Aparte de que es antiperonista. Claro. Sí. Y la revolución de Borges fue una revolución estética, una revolución de la lengua, una revolución del imaginario, o sea, que se cuenta. No, la revolución de que para ser un gran escritor, Borges, prácticamente que yo sepa, Freddy, Miguel Ángel, es el único gran escritor que no ha escrito una novela. Es así. Yo hace unos años sostuve que se había encontrado la última novela de Borges y hasta publicamos una fake news con Sandra diciendo se descubre en la biblioteca de Ginebra el manuscrito de la única novela que escribió Borges. Y lo hicimos circular por las redes. Oye, eso tuvo un éxito extraordinario. Luego dijimos, no ocurrió nunca. Es un homenaje borgiano. Y además contábamos la novela. ¿No, Sandra? Contábamos la novela. Y me escribió, y dijimos, no, cuando él se murió, ese manuscrito se lo entregó al embajador, porque todo estaba archidocumentado, como hacía Borges. Porque claro, él es el inventor. Borges hace de la nota de pie de página un género literario. Así es. Entonces nosotros hicimos lo mismo y dijimos, en el último momento, cuando él está falleciendo, ¿a quién recibe? Recibe al embajador de Argentina. Fulano de tal, damos la biografía, a tal hora. No estábamos seguros. Pero el hijo del embajador me escribió y me dijo, señor Ramonet, yo no sabía eso. ¿Cómo ha encontrado usted esa información? Sí, extraordinario, ¿no? Pero estábamos haciendo como una imitación de él. Ahora, por otra parte, Freddy, cuando tú hablas, y tienes razón, de que ¿cuál es el objetivo de estas entrevistas? Obviamente, por una parte, estamos hablando de la figura del intelectual, que no existe ya. Estamos en 2025, no hay intelectuales, mientras que aquí son todos intelectuales y todos tienen peso. Incluso alguien que no se interesa por la política, como Borges, tiene un peso. No le dan el premio Nobel por eso, porque almorzó con Pinochet. Sí. Entonces, a nosotros eso no nos escandaliza, pero nos escandaliza que no le hayan dado el premio Nobel a Alejo Carpentier porque apoyaba a Fidel Castro y la Revolución Cubana. ¿Entiendes? Es tan escandaloso que no le hayan dado el premio Nobel a Borges porque almorzó con Pinochet que no se lo hayan dado a Alejo Carpentier porque apoyaba la revolución. Es casi más escandaloso. Bueno, este libro está lleno de particularidades y curiosidades. Bien podría ser tildado como un libro de filosofía, porque también se ahonda mucho sobre el pensamiento filosófico. Exactamente, incluso el mismo Borges, ¿no? Es decir, bien podría ser un libro de literatura y también hay grandes intuiciones sobre el arte. Pero también hay unas particularidades que yo estoy seguro va a hacer que ustedes salgan corriendo a comprarlo. Por ejemplo, Arthur Miller hablando de Marilyn Monroe, que fue una historia de amor, bueno, de las más espectaculares del siglo XX, ¿no? La gran vedette, el ícono, ¿no? de la belleza con el gran intelectual, el gran escritor. Pero hay más. Cuando comenzamos a leer la entrevista, resulta que, les leo un párrafo, no recuerdo bien dónde se situaba con exactitud la casa de verano de nuestros amigos, punto y seguido, pero lo cierto es que se hallaba a orillas entre Carayaca y Chichiriviche, en el actual estado La Guaira. ¿Qué tiene que ver Marilyn Monroe con Chichiriviche de la Costa? Pues sí, la entrevista se hace en Venezuela. Entonces yo te voy a preguntar, como estamos en una de preguntas, tú le preguntas a él, se lo habrán preguntado 1000 veces, pero ¿hay algún recuerdo particular de Marilyn que le gustaría compartir? Y yo te hago la misma pregunta, pero de Marilyn, de Miller
y de La Guaira y de Caracas, en Venezuela. Claro, sí, porque en Venezuela se celebraba en los años, principios de los 80, pero ya desde los 70, probablemente uno de los principales festivales de teatro internacional del mundo. El Ateneo lo organizaba. Y prácticamente el Teresa Carreño se construyó para ese gran festival de teatro. Y entonces ese año yo estaba aquí en Caracas cuando estaba el festival de teatro y invitaron a... Quien llevaba eso era la esposa de Miguel Otero Silva, que era María Teresa León, una gran caraqueña, una gran dama, y Arthur Miller vino con su nueva esposa. Ya se había divorciado de Marilyn Monroe. Y entonces tuvimos la ocasión, porque él fue acogido por unos amigos venezolanos que tenían una casa, como digo, ahí, en una playa, y a mí me invitaron, como a un grupo de intelectuales. Yo estaba de paso aquí, pero me invitaron. Y entonces nos reunimos con Arthur Miller, y eso fue una entrevista colectiva. Todo el mundo se puso a leer de manera, bueno, como lo cuento ahí, de manera muy tranquila. Y al principio, como él era un personaje a la vez un poco rudo, Arthur Miller, un autor de teatro excepcional, evidentemente muy comprometido, un intelectual comprometido, como lo era Sartre, por ejemplo, pero con su teatro, evidentemente, un autor que ha escrito Las brujas de Salem, ¿verdad? Bueno, imagínate, contra la caza de brujas del macartismo, ¿no? Y entonces él empezó a contar, primero a hablar de teoría del teatro y de cosas de estas, pero luego pasamos a hablar de Marilyn, y lo que dice es poquito, pero es muy bonito. Él dice que lo que más apreciaba en Marilyn era su humor, cosa bastante interesante, ¿no? Y esa frase que hemos puesto de título, que dice que cuando Marilyn aparecía, era como si una luz surgiera e hiciera recular toda la oscuridad, ¿verdad? Era un ser de luz, dice él, y un ser de humor. Sí. Y nosotros no la vemos forzosamente así, aunque él también explica que era una mujer complicada, una mujer de con mucha exigencia también artística. Ella había sido actriz de Actor Studio y por consiguiente tenía una exigencia dramática de ser una gran actriz dramática, y fue un testimonio muy importante. Pero ahí también lo que decía antes Freddy, esta figura del intelectual. Como tú decías también, hay un hilo en todas estas entrevistas que es la comunicación. Todos los personajes entrevistados, de una manera u otra, aquí estamos hablando de Miller, que es un autor de teatro, el teatro es comunicación, o Borges, evidentemente, que es un conferencista, profesor, académico, escritor en la comunicación, pero también cuando tú hablabas de fake news, que la expresión no se había inventado, pero cuando hablamos con Baudrillard, que es una de las entrevistas más interesantes y de mayor actualidad, Baudrillard, que además era un gran amigo mío, muy buen amigo, yo explico ahí, teníamos el mismo editor, porque hay algo interesante, es que la mayoría de estos entrevistados fueron amigos míos, no solo los entrevistados, no, Borges, claro, Borges está fuera pero Gabo era un muy buen amigo, Baudrillard era un excelente amigo, Kapuscinski era muy buen amigo, Matelar, que acaba de fallecer, Armand Matelar falleció esta semana, ¿verdad? Aquí le podemos rendir un homenaje al pasar, porque en el libro todas las personalidades entrevistadas han fallecido, menos, al momento de publicar el libro, menos dos, Matelar, pero acaba de fallecer, y Chomsky. Pero Chomsky, sabemos, tiene 95 años y no tiene ya toda su memoria. Él está actualmente, como sabes, en Brasil.
Entonces ya no van a tener esta intervención. Y digo Baudrillard porque Baudrillard es el teórico del simulacro. Y el simulacro es la fake news. El simulacro es eso que hicimos con Sandra, con Borges, de decir la novela se acaba de encontrar y todo esto. Porque obliga a la gente a tomar posición, ¿no? Sí. Bueno, no solo Ignacio tiene el arte de suscitar una conversación en el sentido fuerte, donde el pensamiento brota, donde el pensamiento se hace complejo, donde incluso teniendo posiciones contrarias, reina el gusto de debatir, reina el gusto de construir fuera de cualquier dogma o incluso de cualquier situación apasionada, sino que Ignacio también, creo yo, como periodista, ejerce con maestría el periodismo literario. Entonces, en las semblanzas que Ignacio le hace a cada autor, hay ahí una riqueza conceptual extraordinaria. Y hay también la posibilidad de acceder a niveles del pensamiento del autor que Ignacio se propone a entrevistar. Porque hay una visión singular, hay una poetización y hay una teorización del propio personaje, pero con absoluta calidad. Yo quiero permitirme leer un fragmento de la semblanza que Ignacio Ramonet hace precisamente a Leonardo Sciascia, porque me parece además que la forma en que Ramonet está redactando los distintos encuentros que tiene con él previo a la entrevista ya nos pone en situación. Pero además no solo nos pone en situación a nosotros, sino que prepara la manera como va a abordar las entrevistas. Si con Borges fue completamente sutil y fue borgiano en su propia entrevista, en el sentido de que esa entrevista es una especie de laberinto en el que uno se introduce y van los temas hasta que finalmente encontramos el hilo, con Leonardo Sciascia es a otro precio. Fíjense lo que dice al final de la semblanza, antes de entrar con la pregunta. Encontramos de nuevo a Leonardo Sciascia por tercera vez un año después. Nos habíamos hecho amigos, incluso viajamos con él en tren de París a Valencia, en España, porque el autor del Caballero y la Muerte deseaba conocer las ciudades de Jábita y Gandía, tierras de origen del apellido Borja, más conocido en Italia como Borgia. Los Borgia y sus crímenes le apasionaban. Esa familia del Renacimiento, conocida por su poder, su ambición y su crueldad, había dado nada más y nada menos que 2 papas a la cristiandad, Calixto III y Alejandro VI. Borgia era también algunas personalidades subyugantes, como la hermosa Lucrecia Borgia, cuya vida incestuosa había inspirado a escritores como Víctor Hugo y Alejandro Dumas, y al compositor Gaetano Donizetti. Pero el miembro que más fascinaba a Leonardo Sciascia era el gran César Borgia, militar triunfante y modelo del estadista intrigante, insaciable y despiadado, que el propio Maquiavelo había elegido como uno de sus modelos para su famoso Príncipe. Y entonces lanza la siguiente pregunta: ¿es usted culpable de todo lo que pasa en Italia? Entonces el entrevistado, que imagino yo, luego de darse la mano y de iniciar la grabación, lo embiste Ignacio Ramonet, conociendo profundamente la obra de Leonardo y también conociendo su pesimismo y su temperamento, le pregunta si él es culpable de todo lo que sucede en Italia. Y entonces, Ignacio, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo reacciona el pobre Leonardo Sciascia con esta pregunta tan disruptiva? En la época le echaban la culpa de todo. Había no solo el caso Moro, pero había el caso Sciascia, porque él primero era un autor, aunque me imagino, ¿alguien aquí ha leído a Sciascia, aparte de Geraldina? ¿Alguien ha leído una novela de Leonardo Sciascia? Bueno, Sandra. Leonardo Sciascia era muy conocido, era siciliano, como Pirandello, y como Lampedusa, y era un autor de novelas policíacas, literarias, pero policíacas. Era un gran escritor, pero de novelas policíacas. ¿Cómo un autor se va a inspirar mucho de él, como nuestro amigo también, muy amigo del alma, Manolo Montalbán, Vázquez Montalbán? Manolo Vázquez Montalbán, en la literatura
de Vázquez Montalbán tiene mucho que ver con la de Sciascia. O como la de otro Leonardo que conocemos, cubano, que se llama Leonardo Padura, que también se ha hecho célebre, es un gran escritor, por sus novelas policíacas. Entonces, la novela policíaca de Leonardo Sciascia, como muchas novelas policíacas, es una novela política, muy política, porque bajo el aspecto de la intriga, ¿verdad?, y del crimen, en realidad es una manera de abordar la atmósfera política que reina. Y era la época de las Brigadas Rojas, era la época de la represión, era la época de una revolución que se quería hacer por parte de los jóvenes y una antirrevolución por parte de los gobiernos conservadores. Entonces, cuando él escribe el caso Moro, porque él es como una provocación, y todo el mundo encuentra que el punto en Italia, hablo bajo el control de Geraldina, encuentra que finalmente Leonardo Sciascia, por meter el dedo en ese asunto y querer ser serio, es el culpable de todo. Sí. ¿Cuál fue su respuesta? Esa es mi respuesta. No, pero Leonardo, él empieza a decir que evidentemente es fácil que le echen la culpa a un escritor, pero que él tiene un proyecto que es, en aquel momento él era radical, del Partido Radical, que era un partido muy pequeñito, ¿verdad, Geraldina? Era un partido muy pequeñito, pero se mantenía a distancia. Él había sido progresista. Era el momento del compromiso histórico. Todo el mundo ha oído hablar del compromiso histórico. ¿Qué era el compromiso histórico? Italia ha sido gobernada por la democracia cristiana desde el final de la guerra, ¿verdad? Cuando se perdió el referéndum de restablecimiento de la monarquía, se establece la república y la democracia cristiana gobierna. Pero la democracia cristiana está desgastada por la corrupción en particular. Y entonces Moro tiene la idea de regenerar a la democracia cristiana inyectándole en el gobierno ministros comunistas. Entonces, para el comunismo de la época, que era Berlinguer en ese momento, la idea era también el compromiso histórico. Y para la democracia cristiana, el compromiso histórico. Hacer una especie de alianza imposible entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano, que era un partido, el más importante partido comunista de toda Europa. Y evidentemente, como dice Leonardo ahí, eso no va a funcionar. Eso va a provocar a la vez la decepción de la derecha y la decepción de la izquierda. Y surgen los Brigadas Rojas y ahí lo raptan. Por eso es un caso tan increíble. Y además los Estados Unidos están muy presentes, se echa la culpa a la CIA. Todo eso está explicado en este. Lo que quiero decir es que incluso algo tan particular y tan italiano como Leonardo Sciascia y el caso Moro, cuando se lee la entrevista, creo yo, se entra dentro de un proceso de reflexión que te conduce a plantearte muchas preguntas sobre la actualidad. Sí. Ignacio, bueno, otro de los aspectos fundamentales de este libro es el tenor político, ¿no? Tú eres un hombre político, tú eres un hombre de la política mundial, internacional. Y un poco partiendo de José Saramago y esta entrevista que ustedes le hacen 2 semanas después de la caída de las Torres Gemelas, que fue un momento de shock total y fue también, con Saramago, sí, fue también un momento de repensamiento total y absoluto de todo. ¿Recuerdas aquella primera plana de Liberación, no? Porque era incluso no solamente un aspecto político, sino un aspecto estético. La caída de estas torres en pleno Manhattan. Entonces, esta entrevista tiene una particularidad porque era un momento más de pregunta que de respuesta. Y aquí ustedes también confrontan a un Saramago, prácticamente no hablan de literatura, hablan bajo la sombra de este hecho absolutamente espectacular. Y él habla del pensamiento cero y también de, entre comillas, su pesimismo, ¿no?
el pesimismo de Saramago. Entonces, partiendo de Saramago, quisiera que ahondaras en este autor, que lo abordan desde la política y no desde la literatura, y aprovecho para que también nos puedas dar un saldo político de este libro, transversalizado, Freddy, absolutamente por la política en todas sus páginas, mientras se habla de otros muchos temas. Mira, Saramago también era un amigo muy cercano, militante del Partido Comunista, fue comunista toda su vida, era redactor jefe de un periódico en Portugal, de un partido comunista muy radical.